Estaba medio dormida cuando comenzaron los golpes. Al principio pensé que era el viento haciendo temblar la puerta mosquitera, pero luego vino otra ráfaga de golpes fuertes, frenéticos, desesperados. El corazón se me subió a la garganta. Me levanté de la cama de un salto y tomé mi bata, todos mis instintos de años en la policía, gritándome que lo que esperaba afuera no era nada bueno. Encendí la luz del porche y abrí el cerrojo. Lo que vi al otro lado casi me hizo caer de rodillas. «Mamá». La voz de Adrián estaba destrozada, cruda. Se desplomó contra mí su peso. Casi me tira hacia atrás. Lo sostuve por los brazos y lo arrastré al comedor. Su camisa estaba rota, su rostro cubierto de sudor y moretones morados ya se formaban en su cuello y mandíbula. «Adrián, ¿qué pasó?» Mi voz se quebró. Intentó responder, pero solo logró un jadeo. Mientras lo acomodaba en el sofá, algo se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo. Me agaché para recogerlo pensando que sería su cartera, pero la sangre se me heló cuando vi que era una escritura de propiedad. Mi escritura de propiedad. El papel llevaba mi nombre y el de Adrián, pero las firmas al final estaban falsificadas, imitando torpemente mi letra. Un sello negro audaz marcaba la transferencia como completada. Miré la página, cada nervio de mi cuerpo gritando. «Adrián», dije lentamente, «¿de dónde sacaste esto?» Cerró los ojos con fuerza, temblando como si la respuesta misma fuera una herida. «Zulema». Ella me obligó a firmar. O fingir que firmaba. Pero no fue su idea. Fue Lorena. Dijo que necesitaban pruebas de que yo estaba fuera del camino. Apreté el papel hasta que se arrugó. Zulema, mi nuera, la mujer a la que una vez consideré como hija. Lorena, su supuesta amiga. La voz de mi hijo se quebró otra vez, más áspera ahora. Me persiguió mamá. Me golpeó. Dijo que ya no pertenecía a esa casa. Sus palabras cayeron como puñales. Quise salir corriendo, irrumpir en la casa de Zulema y arrastrarla aquí y a la calle por lo que había hecho. Pero me obligué a respirar, a mantener la voz calmada. «¿Llamaste a la policía? ¿Adrián?» Soltó una risa amarga, un sonido que me revolvió el estómago. ¿A quién le creerían? Zulema ya le dijo a todos que yo estaba bebiendo, que la empujé. Lo está esparciendo por toda la colonia. Y Lorena, ella está ahí, respaldándola. El ventilador del techo zumbaba sobre nosotros, llenando el silencio, que no podía romper. Miré a mi hijo golpeado y humillado, y a la escritura falsificada en mi mano. La rabia ardía caliente en mi pecho, pero debajo había algo más frío, más afilado, determinación. Tomé una manta del sillón y la coloqué alrededor de él. «Aquí estás seguro». Ahora, susurré. Sus ojos se cerraron, el agotamiento reclamándolo, pero mi propia sangre latía demasiado fuerte para dejarme descansar. Caminé hacia el armario al final del pasillo. Habían pasado años desde que abrí ese baúl, pero al levantar la tapa supe lo que encontraría: mi uniforme azul de policía, cuidadosamente doblado, mi placa guardada en su estuche de cuero, la funda que aún olía levemente a aceite. Pasé la mano por la tela recordando cada noche que enfrenté el peligro usándolo. Me había retirado pensando que podía dejar esa vida atrás, que la justicia se encargaría sola. Esa noche me demostró lo contrario. Llevé el uniforme a mi habitación y lo puse sobre la cama. Mi celular vibró en la mesita de noche y, sin dudarlo, marqué el único número en el que confiabas esa hora. «Javier», dije cuando la voz somnolienta de mi abogado respondió despierta. «El plan comienza ahora». Miré hacia el comedor donde Adrián dormía, la escritura falsificada, descansando en la mesa junto a él. La casa estaba en silencio otra vez, pero sabía que la noche apenas comenzaba. Y con ese pensamiento me preparé para las verdades que mi hijo revelaría cuando llegara el amanecer. Me senté en la mesa de la cocina con la escritura falsificada extendida frente a mí, su tinta brillando bajo la luz. El papel parecía ordinario, pero cada letra gritaba traición. Desde el sofá, Adrián se movió y dejó escapar un gemido bajo. Corrí a su lado con un paño húmedo en la mano.
No te muevas, susurré limpiando el corte en su mejilla. Se estremeció no por el dolor, sino por la vergüenza. Ya ni siquiera lo ocultaba. Dijo con voz rasposa. Zulema trajo a Lorene a la casa como si fuera la dueña. La sentó en nuestra mesa, le sirvió vino de la botella que nos regalaste en Navidad. Se reía mientras yo estaba ahí, como si yo fuera el invitado en mi propio hogar. El paño tembló en mi mano. Nunca me lo contaste. Pensé que podía arreglarlo, murmuró con la mirada baja. Al principio intenté ignorarla. Lorena venía y se quedaba, siempre en la cocina, siempre tocando cosas que no eran suyas. Luego empezó a provocarme. Decía que no ganaba suficiente, que Zulema merecía más que un mecánico con aceite bajo las uñas. Presioné el paño más fuerte de lo que quería. Adrián siseó y la culpa me apuñaló, pero mi furia hacia ella solo se intensificó. ¿Y Zulema dijo algo?, pregunté. Soltó una risa fría amarga. Sonrió. Le dijo a Lorena que no gastara saliva en un hombre demasiado pequeño para importar. Una noche exploté, les dije a ambas que se fueran. Fue entonces cuando Zulema me golpeó. Las palabras me vaciaron el pecho. Me aparté buscando su rostro. Sus ojos estaban rojos, su labio hinchado, su dignidad destrozada. Me abofeteó delante de ella, continuó con la voz quebrada. Y Lorena aplaudió como si fuera una broma. Cada vez que intentaba defenderme me hacían el ridículo. Dijo que si no seguía el juego se aseguraría de que saliera sin nada. Y creo que lo decía en serio, mamá. Creo que ya lo estaba planeando con esos papeles. Sentí la bilis subir a mi garganta. Había recibido a Zulema en nuestra familia, la defendí. Cuando otros dudaban, incluso firmé documentos de propiedad para darles un comienzo. Y esto fue lo que construyó con mi confianza, una jaula para mi hijo. Adrián se inclinó hacia adelante, hundiendo el rostro en sus manos. Seguí pensando que tal vez pararía. Que si trabajaba más en el taller, si le daba más, recordaría que se suponía que éramos una familia. Pero solo empeoró. Empezó a salir con Lorena comprándole cosas con dinero de nuestras cuentas. Quería que lo viera. Quería que me rompiera. Mis manos se cerraron en puños. No te romperá, dije con firmeza. No mientras yo esté viva. Me miró entonces, realmente me miró. Y vi al niño que había criado luchando detrás de esos ojos magullados. Debería habértelo dicho antes. Susurró. Pensé que te decepcionaría. Me arrodillé frente a él, obligándolo a encontrar mi mirada. Eres mi hijo. Nada de lo que me digas me hará apartarme de ti. Terminé de limpiar sus heridas. Luego puse una manta más apretada alrededor de sus hombros. Mi pecho dolía de culpa por cada comida navideña en la que había elogiado la ambición de Zulema, por cada vez que le dije a Adrián que era afortunado de tenerla. Mi silencio había sido su escudo. Cerró los ojos, el agotamiento lo venció otra vez y llevé la escritura falsificada de vuelta a la mesa. La firma se burlaba de mí. Tracé las letras falsas con el dedo, la rabia creciendo como fuego en maleza seca. Alguna vez creí que los votos matrimoniales eran sagrados, que la confianza dentro de la familia era inquebrantable. Esa noche demostró cuán equivocada estaba. Y cuando llegara la mañana, supe que ya no podía quedarme en silencio. Volvería a ponerme mi placa, aunque solo fuera para recordarle a Zulema Vega cómo se siente la verdadera justicia. Revisé los cerrojos de cada ventana y puerta, probando cada pestillo 2 veces. La casa estaba en silencio, salvo por la respiración irregular de Adrián en el sofá. Lo arrastré más lejos de la puerta, colocando almohadas bajo sus hombros. Intentó sentarse, pero puse una mano suavemente sobre su pecho. «Descansa», le dije. «Aquí estás seguro». Sus ojos se dirigieron a la escritura arrugada en la mesa, luego devueltos a mí. La vergüenza pesaba en su rostro más que los moretones. Sabía que quería preguntar cómo pelearíamos esto, pero las palabras le fallaron. Caminé por el pasillo y me detuve frente al armario al final. Mis dedos dudaron en el pomo. Hace años me había prometido no volver a ir, a abrirlo, que mi vida en uniforme había quedado atrás.
Pero esa promesa se construyó sobre la esperanza de que mi familia estaría segura sin él. Esa noche destrozó esa ilusión. La puerta chirrió al abrirse. Dentro un baúl de cedro descansaba contra la pared. Mis manos temblaron al abrir los pestillos de latón. El olor a betún y cuero viejo escapó como un fantasma de mi pasado. Dentro, doblado con cuidado, estaba mi uniforme azul de policía, listo como si hubiera esperado esta noche. A su lado mi placa en su estuche, la funda desgastada por años de servicio, y el cinturón que alguna vez se sintió como una extensión de mi cuerpo. Pasé la mano por la tela. Cada cicatriz en mis nudillos parecía despertar con la memoria noches persiguiendo traficantes, mañanas declarando en la corte, tardes mediando entre vecinos gritando con solo mi placa y mi voz. Pensé que había cerrado ese capítulo, pero el rostro ensangrentado de mi hijo me decía lo contrario. Un tablón del suelo crujió detrás de mí. Adrián estaba apoyado en el marco de la puerta con la manta alrededor de los hombros. Sus ojos pasaron del baúl a mis manos. «Lo estás trayendo de vuelta», dijo suavemente. «Nunca debí guardarlo». Respondí. Sacudió la cabeza. «Mamá, no quiero que te metas en esto por mi culpa». Me giré hacia él sosteniendo la placa entre mis dedos. «Adrián, me metí en esto en el momento en que Zulema levantó la mano contra ti. Y cuando Lorena falsificó mi nombre, lo convirtieron en mi pelea también». Bajó la mirada su mandíbula apretada. La mitad de alivio se veía en el desplome de sus hombros. La mitad de vergüenza en cómo evitaba mis ojos. Quería creerme, pero también temía ser la razón por la que tuve que resucitar la parte de mí que había intentado enterrar. Guardé la placa en mi bolsillo y tomé mi celular de la cómoda. Mi pulgar se detuvo en la lista de contactos hasta que encontré un nombre en el que había confiado, por décadas, Javier Elizondo. Mi abogado, mi aliado en casos que casi me rompieron. La línea conectó tras el segundo timbre su voz espesa por el sueño. «Marisela, ¿sabes qué hora?» «Lo sé», interrumpí. «Pero no tenemos tiempo que perder. Javier está comenzando otra vez». Zulema y su amiga falsificaron una escritura a mi nombre. Adrián está aquí golpeado y roto. El plan del que hablamos una vez, comiénzalo esta noche. Silencio al otro lado, luego un suspiro bajo. «¿Estás segura?» «Más segura que nunca», dije con voz firme. «Han ido demasiado lejos». «De acuerdo», murmuró su tono volviéndose el del abogado que recordaba. «Construiremos este caso ladrillo por ladrillo. Mantén a Adrián seguro. Prepararé los primeros movimientos». Terminé la llamada y puse el celular junto al uniforme. Adrián apoyó la cabeza contra la pared, sus ojos vidriosos pero determinados. «Entonces comienza», susurró. Extendí el uniforme sobre la cama, cada pliegue tan firme como un juramento. Mañana me lo pondría. Esa noche me sentaría junto a mi hijo, protegiéndolo de las sombras que se reunían afuera. Y cuando llegara el amanecer, los fantasmas de mi pasado marcharían conmigo hacia la guerra. La noche se alargó del tipo que cada tic del reloj se sentía como una aguja clavándose más profundo en mi piel. Adrián finalmente durmió su pecho subiendo y bajando bajo la manta, pero yo me senté en la mesa mirando la escritura falsificada. Su peso me aplastaba más que la placa en mi bolsillo. Recordé el día que conocí a Zulema. Entró en nuestras vidas con libros apilados hasta la barbilla, el cabello recogido y un fuego en los ojos que me recordaba a mi yo más joven. Adrián quedó prendado desde el principio, tropezando con las palabras solo para ofrecerle una taza de café. Pensé, tal vez esta mujer lo desafiará, lo hará crecer. Y lo hizo, al menos eso me decía a mí misma. Estudiaba largas horas en la universidad, equilibrando turnos nocturnos en un restaurante. Admiraba su garra. Cuando me pidió consejos sobre expedientes legales, me quedé hasta el amanecer revisándolos. Pensé que estaba ayudando a construir no solo su futuro, sino el de ellos juntos. Recuerdo el día que saqué dinero de mis ahorros para ayudarles con el enganche de la casa. Adrián quiso retroceder.
Mamá, ya has hecho demasiado, pero... Insistí. La familia apoya a tira a la familia. Dije. Zulema me abrazó con los ojos brillantes. Nunca olvidaré esto, Marisela. Eres como una madre para mí. Esas palabras resonaban ahora en mi cabeza, amargas como cenizas. Más tarde, cuando se redactaron los documentos, Zulema me convenció de cofirmar. Dijo que era solo para fortalecer su posición con el banco para mostrar estabilidad. Es solo una formalidad, prometió. Recuerdo sostener la pluma pensando en la tierra de mi padre, la herencia que tanto trabajé por preservar. Aún así, firmé creyendo que el amor era una fortaleza que nadie se atrevería a violar. Pero ahora, mirando la escritura falsificada, vi cómo cada elección que hice por amor se convirtió en un arma en sus manos. Me levanté y caminé por la cocina, mis pantuflas rozando las baldosas. Mi propia confianza había sentado las bases para esta traición. Si Zulema pudo falsificar una firma, ¿cuántos documentos más había enterrado en los registros del condado, esperando a salir a la luz? Mi padre solía advertirme: los cuchillos más afilados a menudo se pasan en la mesa del comedor. Miré a Adrián. Su rostro estaba magullado, pero su sueño finalmente era constante. Había cargado con este peso durante meses, tal vez años, pensando que lo culparía por fallar. No veía que el fracaso también era mío. Yo había avalado el carácter de Zulema. La había recibido en nuestra familia y defendido sus decisiones. Mi silencio se había convertido en su escudo. Regresé al armario abriendo el baúl otra vez. El uniforme parecía mirarme un recordatorio de la mujer que había sido la que alguna vez persiguió criminales que pensaban que eran lo suficientemente listos para esconderse tras papeles y mentiras. Esa mujer se había cansado y retirado, pensando que la paz podía ganarse al alejarse. Pero la paz nunca había sido nuestra para conservar. Cerré el baúl con mano firme y volví a la mesa. La escritura yacía allí como un desafío. Alisé sus pliegues, mi mente afilándose en determinación. Si Zulema pensaba que podía esconderse tras mi confianza, estaba equivocada. Escarbaría en cada archivo, llamaría a cada contacto y arrojaría luz sobre cada sombra que había creado. El reloj marcaba las 4:00 am. Me serví una taza de café amargo y me senté en la quietud de la cocina, mi pulso estabilizándose. El amanecer estaba a pocas horas. Adrián despertaría y cuando lo hiciera lo presionaría por cada detalle, fechas, cuentas, patrones. Necesitaba conocer el alcance total de su engaño, porque esto no se trataba solo de un papel falsificado. Era sobre los fantasmas de cada firma en la que alguna vez confié. Y cuando Adrián abriera los ojos, otra vez, estaría lista para empezar a recolectar las cenizas de lo que Zulema había quemado. La mañana llegó pálida y débil, filtrándose por las persianas como si dudara en tocar nuestra casa. No había dormido. Mi cuaderno estaba abierto en la mesa de la cocina, las líneas ya llenas, con lo poco que Adrián había confesado, antes de que el agotamiento lo venciera. Cuando despertó le serví café y deslicé el cuaderno hacia él. Necesitamos todo, dije. Cada detalle, por pequeño que sea. Miró la taza luego a mí con cautela. No cambiará lo que ella ha hecho. Podría cambiar lo que podemos probar. Se frotó las sienes, los moretones alrededor de sus ojos más oscuros bajo la luz de la mañana. Luego comenzó. Empezó con palabras, dijo con voz baja. Dijo que no era lo suficientemente ambicioso, que arreglar autos en un taller estaba bien para adolescentes, pero no para un hombre con título. Llegabas a casa, tiraba sus tacones junto a la puerta y me preguntaba cuántos tornillos grasosos había girado ese día. Siempre lo bastante fuerte para que Lorena lo oyera. Anoté cada palabra. Lorena se reía. No al principio, pero cuando se sintió cómoda. Se sentaba en nuestra mesa como si viviera allí bebiendo de las copas buenas, diciendo: Zulema, mereces más que un hombre con mugre bajo las uñas. Adrián tragó con fuerza. Dejó de ser sobre no ganar suficiente. Se convirtió en que yo no era suficiente. Apreté mi pluma hasta que casi se rompió.
Y las cuentas, asintió. Las vació poco a poco. Primero eran transferencias pequeñas, víveres, servicios, cosas que no cuestioné. Luego noté que la cuenta del taller se reducía. Herramientas que había ahorrado desaparecidas. La confronté y dijo que estaba imaginando cosas, que era malo con los números. Lorena la respaldó diciendo que tal vez debería dejar que Zulema manejara el dinero, si no podía con ello. Mi estómago se retorció. Pensé en la escritura que cayó de su bolsillo, prueba de hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Esto no era solo traición, era una campaña, un desmantelamiento de la vida de mi hijo ladrillo por ladrillo. La voz de Adrián se quebró. Dijo una noche: «Te irás sin nada más que tus manos aceitosas. Lorena y yo construiremos algo mejor sin ti». Cubrió su rostro. Y le creí, mamá. Pensé que tal vez eso era todo lo que merecía. Alcancé su muñeca a través de la mesa. «No, lo que mereces es dignidad. Y no dejarán que te la quiten». Soltó un suspiro tembloroso con los ojos brillando. Quería humillarme. Cada vez que resistía, Lorena la incitaba. Decía: «Termínalo, Zulema. No lo dejes arrastrarse de vuelta». Y Zulema sonreía, como si eso le diera poder. La furia dentro de mí ardía ahora con firmeza, ya no salvaje sino afilada como el borde de una cuchilla pulida para usar. Escribí hasta que mi mano se acalambró, capturando cada insulto, cada robo, cada corte deliberado que habían tallado en mi hijo. Cuando la página estuvo llena, cerré el cuaderno con finalidad. Esto no es solo sobre adulterio. Es conspiración. 2 personas trabajando juntas para despojarte de todo. Pensaron que podían hacerlo en silencio, que nadie pelearía. Pero calcularon mal. Adrián me miró buscando algo en mi rostro. Tal vez esperaba lástima, tal vez duda. Lo que encontró en cambio fue el acero que había enterrado hace años pero nunca perdí. Asintió lentamente. Entonces peleamos. Puse el cuaderno junto a la escritura falsificada, 2 piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a tomar forma, y supe que el siguiente paso sería encontrar pruebas más allá de nuestras palabras, pruebas que no podrían negarse en ningún tribunal. La cámara del vecino seguía grabando. A media mañana supe que no podía quedarme quieta ni un segundo más. Cada instinto me decía que el tiempo era nuestro enemigo. Zulema ya estaría trabajando para tejer su historia y Lorena la repetiría hasta que la mitad de la colonia lo creyera. Necesitaba pruebas que no pudieran ser retorcidas por sus lenguas. Dejé a Adrián dormitando en el sofá y crucé la calle hacia la casa de Carmen Torres. Estaba barriendo su porche, su cabello plateado, recogido en un moño, sus ojos entrecerrándose con preocupación silenciosa, en cuanto me vio. Marisela llamó suavemente dejando la escoba a un lado. Anoche escuché gritos. Pensé en ir, pero luego vi... Dudó. Luego negó con la cabeza. A tu muchacho desplomado en tu puerta como muñeco de trapo. ¿Qué pasó? Tragué con fuerza. Lo atacaron Carmen. Y necesito tu ayuda. Asintió sin dudar y me indicó que entrara. Su casa olía a café y a brillantador de limón. El mismo aroma que impregnaba sus paredes, desde que éramos vecinas hace décadas. Me llevó a su pequeño escritorio en la esquina del comedor, donde tenía un modesto sistema de seguridad. Revisé el video a primera hora, dijo, tocando la pantalla. No estaba segura si querrías verlo. Me preparé mientras el video cargaba. La marca de tiempo brillaba 2:03 AM. La imagen granulada en blanco y negro mostraba a Adrián tambaleándose por la calle, su paso roto, sus manos agarrándose las costillas. Llegó a mi porche y se desplomó contra la puerta golpeando con la poca fuerza que le quedaba. Incluso a través de la distorsión de la cámara, podía ver la desesperación en cómo apoyaba su frente contra la madera, sus hombros temblando. Mi garganta se apretó. Ver a mi hijo así rogando en mi puerta era casi demasiado para soportar. Pero la evidencia no se preocupaba por las emociones. Se preocupaba por la claridad. Saqué una memoria USB de mi bolsillo. ¿Puedo copiar esto, claro? Los dedos de Carmen volaron por el teclado.
En minutos el video se transfirió. Sacó la memoria y me la puso en la mano. Tómalo. Y si necesitas que testifique, lo haré. Le diré a cualquier juez lo que vi y escuché. Estaba roto, Marisela. Nadie puede decir lo contrario. Cerré la mano alrededor de la memoria, el plástico pequeño y ligero, pero pesado con significado. Por primera vez desde que Adrián se desplomó en mi entrada, sentí el leve movimiento del control. Carmen tocó mi brazo suavemente. La gente puede murmurar, pero yo sé la verdad. Lo vi. No dejes que lo entierren. Sus palabras cargaban el peso de la lealtad que ningún rumor podía empañar. Apreté su mano, la gratitud hinchándose en mi pecho. Gracias, Carmen. Nunca sabrás cuánto significa esto. Cuando regresé a casa, Adrián estaba despierto, sentado encorvado en el sofá con los codos en las rodillas. Levantó la vista al entrar sus ojos, yendo a la memoria en mi mano. ¿Qué es eso, prueba?, dije poniéndola en la mesa junto al cuaderno y la escritura. La cámara de Carmen captó todo. El momento exacto en que llegaste aquí. Exhaló bruscamente un sonido a medio camino entre alivio e incredulidad. Entonces no puede negarlo. No puede decir que lo inventé. Lo intentará, respondí. Pero ahora tenemos un arma que ella no tiene. Adrián se recostó mirando al techo como si el peso en su pecho se hubiera aligerado 1 pulgada. Lo observé, mi determinación endureciéndose. Esto ya no era solo una pelea entre esposos. Era una campaña de mentiras contra mi hijo. Y ahora por primera vez teníamos algo sólido con qué pelear. Deslicé la memoria en mi laptop y vi el video tembloroso reproducirse otra vez, las imágenes borrosas, pero innegables. Las pruebas pueden comenzar borrosas, pero pueden afilarse en verdad cuando se colocan en las manos correctas. Y esa noche planeé ponerlas en las de Javier Elizondo. Por la tarde estaba sentada frente a Javier Elizondo, en su oficina. La memoria aún tibia de estar apretada en mi palma todo el día. Las paredes a nuestro alrededor estaban llenas de expedientes y títulos enmarcados, el olor a café, flotando pesado en el aire. Javier era un hombre que no perdía el tiempo. Insertó la memoria en su computadora, se recostó en su silla y vio el video sin decir palabra. Cuando terminó, juntó las manos y me miró fijamente. Es algo, dijo con tono mesurado. Pero un video tembloroso solo no resistirá lo que el abogado de Zulema seguro traerá. Necesitamos capas, Marisela. Necesitamos construir un muro que no puedan escalar. Asentí, aunque mi mandíbula estaba tensa. Entonces dime por dónde empezar. 3 frentes, dijo levantando un dedo con cada palabra. Primero, registros médicos. Cada moretón, cada corte en el cuerpo de Adrián debe ser documentado por un médico autorizado. Sin eso dirán que sus heridas son autoinfligidas o de una pelea en un bar. Pensé en su labio hinchado, sus costillas magulladas, la forma en que se abrazaba el estómago. El recuerdo me dolió el pecho. Lo llevaré a primera hora mañana. Segundo, continuó Javier, registros policiales. Fuiste oficial, sabes el valor de un informe. Incluso si no presentas cargos de inmediato, tener un incidente registrado oficialmente nos da credibilidad. Y contigo como oficial retirada, el departamento no lo ignorará. Me ericé al mencionar regresar a la comisaría, pero sabía que tenía razón. El papeleo era armadura en la corte. Sin él entrabas desnudo. Y tercero, dijo inclinándose hacia adelante, finanzas. Si Zulema ha estado vaciando cuentas, transfiriendo fondos o firmando algo sin el consentimiento de Adrián, necesitamos pruebas. Estados de cuenta, documentos de préstamos, retiros. Los rastros de dinero son más difíciles de refutar que los moretones. Dejan tinta donde los puños dejan silencio. Solté un largo suspiro pasando una mano por el borde de la mesa. Y el adulterio. Los labios de Javier se apretaron en una línea delgada. No ganará el caso por sí solo. Los tribunales no castigan votos rotos. Pero combinado con fraude y violencia, pinta un motivo.
Muestra la intención de destruir no solo un matrimonio, sino a un hombre. Cuanto más intención mostremos, más ventaja ganamos. Las palabras se hundieron pesadas en mí como piedras cayendo en un pozo profundo. Registros médicos, informes policiales, estados de cuenta. Era un campo de batalla tallado en 3 frentes y necesitaría marchar en todos a la vez. Miré a Javier directamente. No solo está intentando arruinarlo, está intentando borrarlo, quitarle todo y dejarlo con nada. Sus ojos se suavizaron, pero solo ligeramente. Entonces no la dejes. Has enfrentado cosas peores en uniforme, Marisela. Sabes cómo construir un caso. Piensa en esto como una investigación porque eso es exactamente lo que es. Sentí mi mano rozar el contorno de mi placa a través del bolsillo de mi abrigo, su peso, anclándome. Tenía razón. Esto ya no era solo la furia de una madre. Era un caso y estaba de vuelta en servicio, me gustara o no. Javier cerró su laptop y deslizó la memoria hacia mí. Este es nuestro primer ladrillo. Mañana tráeme los informes médicos. Después escarbamos en los bancos. Y recuerda, Zulema peleará. No dudará en difamar el nombre de Adrián o el tuyo. Prepárate. Me levanté apretando la memoria tan fuerte que las esquinas se clavaron en mi palma. He vivido rumores antes, pero esta vez no me quedaré parada mientras las mentiras destruyen a mi hijo. Las luces de la oficina zumbaban arriba firmes y frías. Salí con la lista grabada en mi mente como órdenes en un campo de batalla. Documentar el cuerpo, presentar el informe, seguir el dinero. Cuando salí al aire de la noche, el peso de la memoria en mi bolsillo se sentía como una carga y un arma a la vez. Y al amanecer mi primera marcha comenzaría con el hospital. Por la mañana siguiente tenía a Adrián vestido con una camisa limpia, su rostro recién lavado, aunque la hinchazón aún lo hacía estremecerse. Salimos temprano hacia el hospital, esperando evitar las miradas curiosas del vecindario. Pero los rumores viajan más rápido que los pasos. Y para cuando llegamos a la plaza del mercado en el camino, sentí el aire cambiar. 2 mujeres junto al puesto de frutas bajaron la voz cuando pasé sus ojos cortando hacia Adrián. En el puesto de carnicería, un hombre que conocía desde hace años cruzó los brazos, sacudiendo la cabeza como si me tuviera lástima. Sus miradas no eran de compasión, eran de juicio. Intenté ignorarlo, mantener mi paso firme, pero Adrián ralentizó a mi lado. Sus hombros se encorvaron, su mirada fija en el pavimento. Mamá murmuró con voz rasposa. Ella ya estuvo aquí. Lo miré bruscamente. Zulema continuó. Llamó a algunos anoche. Dijo que yo la golpeé, que perdí los estribos otra vez. Les está diciendo que he sido violento por meses. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier mirada. Seguí moviéndome obligándonos hacia el hospital, pero mi sangre hervía. Cerca de la panadería otro susurro flotó lo bastante alto para que lo captara. Escuché que engañó con una chica del taller. Por eso ella perdió los estribos. El rostro de Adrián palideció. Tropezó su voz quebrándose. «Mamá, ¿y si le creen? ¿Y si todos lo hacen?» Me detuve en medio del mercado y lo giré hacia mí. «Mírame, Adrián». Sus ojos brillaban con pánico, su mandíbula apretada como conteniendo lágrimas. Era un hombre adulto, mi hijo. Pero en ese momento parecía el niño que una vez llegó a casa del colegio, con las rodillas raspadas, convencido de que el mundo se había vuelto contra él. Pueden murmurar todo lo que quieran, dije con firmeza. Los rumores son humo. Pican los ojos, pero se desvanecen cuando traes el fuego a la luz. Y nosotros tenemos el fuego, pruebas, testimonios, hechos. ¿Entiendes? Sacudió la cabeza débilmente. No les importan las pruebas, mamá. Solo quieren una historia que contar. Apreté sus hombros. Entonces, que cuenten su historia. Nosotros contaremos la nuestra en la corte. Y la nuestra tiene evidencia. Eso es lo que importa. Apretó los labios temblando. Lo abracé allí mismo en la calle. Que miraran. Que hablaran. No me importaba. Mi hijo necesitaba sentir mi fuerza, más de lo que yo necesitaba su aprobación. Cuando lo solté vi a la señora Ramírez del puesto de especias observando.
Rápidamente apartó la mirada fingiendo reorganizar sus frascos, pero capté la duda en sus ojos. El tipo de duda que se extiende como moho. Guié a Adrián hacia adelante cada paso, un recordatorio de que el campo de batalla no estaba solo en la corte, estaba aquí en las calles que habíamos caminado toda nuestra vida. Zulema había envenenado el terreno y nosotros respirábamos los vapores. En la recepción del hospital la enfermera preguntó qué nos traía. Adrián abrió la boca pero no salió sonido. Respondí por él, mi voz firme. Agresión doméstica. Necesita un examen completo. Sus ojos pasaron de mí a Adrián, luego de vuelta. Por un instante pensé que tal vez tampoco nos creería, pero simplemente asintió tecleando en su computadora. El doctor Méndez los atenderá en breve. Cuando llamaron su nombre apreté la mano de Adrián antes de que desapareciera tras la puerta. Me miró una vez, la pregunta aún grabada en su rostro. ¿Y si le creen a ella? Me senté en la sala de espera, la escritura falsificada y el video de Carmen en mi bolso. Recordatorios de que la verdad tenía peso incluso cuando los susurros intentaban ahogarla. Y mientras miraba las paredes blancas estériles, supe que mañana tendría que añadir otra capa de armadura. Nuestro caso, el informe del médico. El informe del médico pesaba en mi bolso cuando Adrián y yo salimos del hospital esa tarde. Sus costillas estaban magulladas sin fracturas, pero las fotos que tomó el médico eran lo bastante claras para servir como evidencia. Otro ladrillo en el muro que estábamos construyendo. Aún así, sabía que no era suficiente. Zulema ya estaba envenenando el pueblo con mentiras y necesitaba algo innegable para cambiar el rumbo. Esa noche Carmen llamó. Marisela dijo bajando la voz, como si temiera que las paredes escucharan, vi a Zulema y Lorena salir en un taxi. Iban hacia los bares de la calle Juárez. Le agradecí y besé a Adrián en la frente, mientras dormitaba en el sofá, y salí con mi vieja cámara bajo el abrigo. Las calles alrededor de Juárez brillaban con neón. La música latía a través de las paredes, el bajo retumbando como un corazón. Estacioné a media cuadra y caminé lentamente mezclándome con las sombras. La cantina en la esquina derramaba risas y humo de cigarro en la acera. A través de su amplia entrada las vi de inmediato. El cabello de Zulema estaba recogido, su maquillaje impecable, y en su brazo estaba Lorena envuelta en un vestido rojo que se adhería a tomar su cuerpo como pintura. Se aferraban la una a la otra, susurrando y riendo, como si la destrucción de mi hijo fuera un chiste privado que no podían resistir compartir en público. Mis manos temblaron, pero no de miedo. De propósito, levanté la cámara y presioné el obturador. El flash estaba apagado, pero la lente captó cada gesto, la mano de Lorena, deslizándose por el hombro de Zulema, inclinándose cerca sus rostros a centímetros. Cada clic era un arma a prueba de traición mostrada abiertamente para cualquiera con ojos para ver. Me acerqué tejiendo entre la multitud. Se movieron al bar Zulema bebiendo tequila. Lorena echando la cabeza atrás, riendo. Capté otra foto. Lorena susurrando algo al oído de Zulema, sonriendo como si ya hubiera ganado la guerra. Por un momento casi las confronté allí mismo. Imaginé tirar las fotos en el bar, exigir respuestas, hacerlas enfrentar el peso de su crueldad, pero eso les daría un escenario. Lo que necesitaba era silencio, pruebas recolectadas en las sombras, hasta que fuera demasiado tarde para que se escaparan. Así que me quedé en la esquina grabando su arrogancia, cuadro por cuadro. Cuando bailaron demasiado cerca para fingir inocencia, lo capté también. Cuando Zulema besó la mano de Lorena audaz, como el pecado, lo congelé en una imagen fija. La multitud no se inmutó. De hecho, algunos aplaudieron. Para ellos era espectáculo, otra noche de chismes. Para mí, era munición. Tras una hora salieron tambaleándose a la calle Lorena, aferrando el brazo de Zulema a ambas, riendo fuerte. Un taxi se acercó.
Mientras Zulema abría la puerta, Lorena se apoyó en ella, sus labios rozando su mejilla. Otro clic. Otro clavo en el ataúd que construían con sus propias manos. Las seguí desde lejos mientras el taxi se alejaba. Mi respiración firme, mi cámara llena. El aire nocturno enfrió mi piel, pero dentro ardía. No por celos o vergüenza, sino por saber que pensaban que podían humillar a Adrián en público. Y aún así, ganar simpatía en la corte. Cuando llegué a mi auto, me senté en la oscuridad, por un largo momento, la cámara descansando en mi regazo. Cada imagen era más que una foto. Era una cuchilla, una verdad tallada en píxeles que ningún rumor podía borrar. Conduje a casa en silencio, entrando sin despertar hacia Adrián. Se movió de todos modos, parpadeando hacia mí. ¿Saliste?, murmuró. Puse la cámara en la mesa, mi voz calmada pero con un borde de acero. Fui de cacería, dije, y no regresé con las manos vacías. La pantalla de la cámara brillaba débilmente, mientras pasaba las imágenes una tras otra, hasta que el patrón de su traición llenó la habitación como humo. Y supe que el siguiente paso era ver cuán profundo había llegado ya su fraude. Las fotos de Zulema y Lorena aún brillaban en la pantalla de mi cámara cuando mi celular vibró. Era un número que reconocí de la oficina del registro del condado. Por un momento mi pecho se apretó. Respondí preparándome. «Señora Durán». La voz era baja, cautelosa. «Soy Ramiro. ¿Podría venir a la oficina mañana? Hay algo que necesita ver». A la mañana siguiente, dejé a Adrián en casa con Carmen vigilándolo. Mis nervios eran un cable vivo mientras entraba al edificio del registro. El zumbido de las luces fluorescentes resonando sobre filas de cubículos. Ramiro esperaba junto a su escritorio, su rostro tenso de preocupación. Cerró la puerta tras nosotros antes de hablar. «No quiero alarmarla», comenzó, «pero su nombre apareció en mi escritorio ayer. Una transferencia de terreno. Me pareció extraño, así que saqué el expediente. Mi pulso se aceleró. ¿Qué terreno?» Deslizó una carpeta manila sobre el escritorio. La abrí con dedos temblorosos y el mundo pareció inclinarse bajo mí. Ahí estaba la propiedad de mi padre, la herencia que había protegido todos estos años. Transferida a los nombres de Zulema Vega y Lorena Salgado. Al final del documento estaban las firmas, la mía y la de Adrián, o más bien imitaciones temblorosas de ellas, el tipo de falsificaciones que se burlaban de la verdad mientras fingían honrarla. Mi aliento se atoró y me aferré al borde del escritorio para mantener el equilibrio. «Esto no puede ser real». Ramiro bajó la voz. «El papeleo parece oficial. Está sellado, archivado, registrado. En los registros el terreno ya no es suyo. Les pertenece a ellas». Por un momento mis rodillas flaquearon. Me forcé a sentarme antes de colapsar en el suelo. Un zumbido llenó mis oídos más fuerte que el murmullo de las luces, ahogando todo menos el pensamiento que se repetía una y otra vez. Habían robado el legado de mi padre. Cerré los ojos y lo vi de nuevo a mi padre con tierra bajo las uñas, sudor en la frente, trabajando esa tierra como si fuera un miembro vivo de nuestra familia. Él había confiado en mí para protegerla, para mantenerla segura para futuras generaciones. Y yo había firmado mi confianza a una mujer que ahora grababa su nombre en escrituras que no tenía derecho a tocar. «¿Quién presentó esto?», pregunté, mi voz cruda. Ramiro miró alrededor, luego se acercó más. «Mi asistente dice que fue su yerno. Trajo los papeles, dijo que usted lo había autorizado, pero estaba demasiado ocupada para venir en persona. Pagó las tarifas en efectivo. Y alguien dentro ayudó a que se procesara». La rabia quemó mis venas, disipando la debilidad en mis piernas. Roberto no solo había magullado a la Adrián, había conspirado con Zulema y Lorena para robar lo nuestro, usando firmas falsificadas y manos sobornadas. Me obligué a respirar lentamente, a estabilizar el temblor en mis manos. «Puedes darme una copia de todo, cada página, cada sello, cada firma». Ramiro asintió rápido. «Pero por favor, ten cuidado.
Si alguien descubre que te di esto, podría perder mi trabajo. Tal vez más. Puse mi mano sobre la suya. Hiciste lo correcto. Y no lo olvidaré. Deslizó las copias por el escritorio. Las doblé en mi bolso, cada hoja un puñal, apuntando de vueltas a los ladrones, que pensaron que no me daría cuenta. Cuando salí al brillante sol de Monterrey, los papeles se presionaban contra mis costillas como pesos. La traición que alguna vez llamé familia ya no era solo sobre moretones o humillación, era sobre tierra legado. Y la ley misma. Y esa noche, cuando puse las copias en el escritorio de Javier, supe que el campo de batalla se había ampliado. Ya no peleábamos solo contra susurros o puños. Peleábamos contra tinta falsificada. Y esa guerra demandaría todo lo que me quedaba por dar. No dormí esa noche. Las copias de la escritura falsificada yacían esparcidas en mi mesa, junto al informe del médico, el video de Carmen y las fotos de los moretones de Adrián. Cada página era una piedra pesada por derecho propio, pero juntas formaban un muro que podía usar para si atrapar a Zulema. Mi hijo rondaba cerca inquieto, paseando de habitación en habitación. Su mandíbula estaba tensa, sus manos temblando, como si quisiera golpear las paredes mismas. Al amanecer tomé una decisión. «Vístete», le dije. «Vamos a verla». Su cabeza se alzó de golpe. «Mamá, no. Ella escuchará la verdad», interrumpí. No susurrada en esquinas, no torcida en chismes. Directo de nosotros. Y sabrá lo que viene. Conducimos en silencio, el sol apenas comenzando a alzarse sobre la colonia Independencia, pintando las calles de un dorado pálido. Adrián mantenía los ojos en la ventana, pero vi su reflejo en el vidrio, atormentado, asustado, pero aferrándose a la fuerza que lo obligabas a encontrar. La casa de empeño de Zulema estaba en la esquina de la calle Morelos, sus persianas metálicas a medio abrir, el letrero de neón zumbando débilmente. Dentro, el olor a humo rancio y metal deslustrado me golpeó al cruzar la puerta. Dos de sus clientes habituales, hombres con ojos hundidos y botas gastadas, levantaron la vista antes de salir sigilosamente por la puerta trasera. Y ahí estaba Zulema Vega. Su cabello impecable, su blusa planchada como si la crueldad misma le hubiera dado brillo. Levantó la vista de contar un fajo de billetes y sonrió con sorna al ver a Adrián detrás de mí. «Vaya», dijo con suavidad. «Mira quién se arrastró desde su escondite». «¿Mami te curó los rasguños?» Adrián se tensó, sus puños apretándose a los lados. Puse una mano firme en su brazo y avancé. Sin decir palabra, dejé caer la carpeta en su mostrador. Los papeles se derramaron, fotos, informes médicos, la escritura, capturas del video. El sonido resonó fuerte contra el vidrio. Su sonrisa titubeó solo una fracción de segundo, antes de que se recostara cruzando los brazos. «¿Y esto qué se supone que es evidencia?», dije. «Prueba de cada moretón que justificaste, cada mentira que esparciste, cada robo que cometiste. Tú y Lorena no solo rompieron votos, rompieron la ley. Y esto, toqué la escritura falsificada, te va a enterrar». Zulema tomó una foto de las costillas magulladas de Adrián, la estudió. Luego la arrojó como si fuera basura. Hojeó los informes con aburrimiento teatral. Luego empujó toda la pila hacia mí. «¿De verdad crees que alguien te va a creer, vieja?», se burló. «¿Crees que una placa desvaída y un video tembloroso de una vecina significan algo? Tengo abogados. De los buenos. Tengo al pueblo de mi lado. Ya piensan que Adrián es el abusador, el fracasado. Todo lo que tengo que hacer es seguir hablando. Y tu montoncito de papeles parecerá nada más que desesperación». Sus palabras dolieron, pero me negué a retroceder. Me incliné hacia adelante, bajando la voz hasta que cortó, más afilado que un grito. «Entonces nos veremos en la corte. Y cada página que acabas de descartar estará esperándote allí». Por primera vez, sus ojos titilaron solo por un instante hacia la escritura falsificada. Sabía que había jugado su mano de más, y el temblor en su confianza
fue suficiente para decirme que los papeles la asustaban más de lo que admitía. Adrián dio un paso adelante, su voz ronca pero firme. «No me volverás a romper Zulema». Ella rió aguda y fría. «Oh, Adrián». Estaba roto mucho antes de mí. Lo jalé hacia atrás antes de que reaccionara. «No gastes palabras en ella», susurré. Luego más alto para que ella escuchara. «La próxima vez que nos veamos no será en tu casa de empeño. Será bajo juramento». Recogí los papeles, los guardé en la carpeta y me giré hacia la puerta. Mi hijo me siguió temblando, pero erguido. Cuando la puerta metálica se cerró tras nosotros, sentí el peso de su mirada quemándome la espalda. Podía burlarse, podía mofarse, pero el miedo escondido tras su sonrisa era real. Y ese miedo crecería una vez que se diera cuenta de que no había terminado de reunir pruebas. La confrontación en la casa de empeño debería haber sacudido a Zulema. En cambio, contraatacó más fuerte de lo que esperaba. En días, Javier me llamó a su oficina, su rostro sombrío, mientras deslizaba un paquete de papeles legales sobre el escritorio. «Presentó una contrademanda», dijo. Escaneé las palabras mi estómago, retorciéndose más con cada línea. Zulema acusaba a Adrián de violencia doméstica, afirmando que los moretones en su cuerpo eran autoinfligidos o resultado de peleas de borrachos. Peor aún, me acusaba de abusar de mi posición como exoficial de policía, coaccionando testigos, intimidando vecinos, manipulando evidencia. Quería que la corte creyera que éramos los depredadores. Adrián estaba sentado a mi lado, sus nudillos blancos contra el reposabrazos. Está dando la vuelta a todo, haciéndonos parecer los monstruos. Está jugando hacia la ofensiva, dijo Javier. Es lo que hacen los de su tipo cuando están acorralados. Pero esto significa que está preocupada. Está intentando enterrarlos antes de que la verdad salga a la luz. Las palabras intentaban consolar, pero los papeles en mis manos se sentían como una soga, apretándose a nuestro alrededor. Y la soga no se detuvo allí. Esa noche un sobre apareció bajo nuestra puerta, sin dirección de remitente. Dentro una sola hoja con letra irregular. «Déjalo, o mira cómo sangra». Lo doblé con cuidado, lo guardé en mi archivo. El miedo no tenía lugar en mi casa, no más. Pero Adrián vio mi mano temblar mientras cerraba la carpeta. Al día siguiente insistió en caminar solo al taller que había estado tratando de salvar. «No puedo esconderme para siempre», mamá dijo ajustándose la chamarra. «Si sigo viviendo como sombra, ella ya ganó». Lo dejé ir aunque cada instinto gritaba seguirlo. Horas después mi celular sonó. La voz de Adrián estaba sin aliento, furiosa, viva. «Vinieron por mí», dijo. Corrí hacia él encontrándolo cerca del callejón trasero del taller. Un hombre ya cojeaba alejándose agarrándose las costillas, mientras otro yacía gimiendo en el suelo. El labio de Adrián estaba partido, pero sus puños estaban firmes. «Intentaron acorralarme», dijo limpiando la sangre de su boca. «Dijeron que Zulema quería enviar un mensaje. Pero esta vez peleé. No los dejé arrastrarme. Por primera vez en meses, vi algo diferente en sus ojos, no vergüenza, no desesperación, sino fuego. Había mantenido su posición y ganado. Apreté sus hombros. «Esto es lo que temen, Adrián. Que dejes de acobardarte. Que te levantes». Asintió respirando fuerte la comisura de su boca, curvándose en una sonrisa sombría. «Entonces hagámoslas temer». Lo ayudé a volver al auto, cada paso prueba de que ya no era el hombre roto que se desplomó en mi entrada. Estaba aprendiendo a pararse a pelear no solo con puños, sino con la fuerza de saber que no estaba solo. En casa documenté todas las amenazas, la emboscada, las heridas. Javier necesitaba cada pieza para el caso. Mi cuaderno estaba grueso, ahora lleno de evidencia, pero más que eso lleno de la historia de Adrián, reclamándose a sí mismo. La guerra que Zulema había desatado ya no era de un solo lado. Ella tenía su abogado, sus rumores, sus matones. Pero nosotros teníamos algo más fuerte, pruebas de terminación,
y un hijo que ya no estaba dispuesto a arrodillarse. Mientras sellaba el sobre de documentos para Javier, miré a Adrián al otro lado de la mesa. Sujetaba una bolsa de hielo contra su labio, pero su barbilla estaba alta. Por primera vez desde esa noche a las 2 a.m., creí que podría estar listo para enfrentarla de frente. Y pronto le daría el arma para golpear donde más dolía a su amante. Elegí la cantina en la calle Hidalgo porque sabía que Lorena se sentiría como en casa allí. Los letreros de neón zumbaban y el aire apestaba a tequila y humo de cigarro. Esperé en un reservado de la esquina sosteniendo un vaso de agua hasta que ella entró con un vestido rojo que se adhería a su figura, sus tacones sonando como disparos de advertencia en las baldosas. Escaneó el lugar con la bravuconería de alguien que pensaba que el mundo aún le debía algo. Luego me vio y se congeló. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué quiere, señora?» Hice un gesto hacia el asiento frente a mí. 5 minutos. Eso es todo. Se deslizó en el reservado su sonrisa practicada pero débil. «Si viniste a suplicar, perderás el aliento». Saqué 2 carpetas de mi bolso y las puse en la mesa. Una contenía copias de la escritura falsificada. La otra un montón de registros de deudas que obtuve a través de los contactos de Javier. Tarjetas de crédito al límite, préstamos vencidos, notificaciones de embargo. La bravuconería de Lorena titubeó mientras echaba un vistazo a la página superior. «Quédate con Zulema», dije con calma, «y te hundirás. Tus deudas te comerán viva y cuando caiga el caso de fraude te irás con ella. Pero testifica, di en la corte, exactamente cómo planeó, cómo te arrastró a esto y vives». Los dedos de Lorena se apretaron alrededor de los papeles. Por un momento parecía un animal acorralado, decidiendo si morder o huir. «No la conoces», siseó. «Zulema no pierde. Ella ya perdió». Interrumpí mi voz afilada. «Solo que aún no lo sabe. Y tú tienes una elección, hundirte junto a ella o salir mientras puedas». La puerta de la cantina se abrió de golpe. 2 hombres que reconocí como los mandaderos de Zulema entraron pavoneándose, sus ojos escaneando hasta que nos encontraron. Comenzaron a acercarse al reservado, uno haciendo crujir sus nudillos, el otro sonriendo como si ya hubiera ganado. No me moví. Saqué de mi bolsillo la placa que no había usado en años, colocando la plana en la mesa, donde podían verla brillar bajo la tenue luz. Mi mano permaneció a su lado firme como piedra. «¿Quieren intentar?», pregunté, mi voz baja pero clara. El lugar se silenció. El cantinero se congeló a media acción. Los 2 hombres se detuvieron, intercambiaron una mirada, luego murmuraron maldiciones mientras retrocedían. Salieron por la puerta de la misma manera que entraron, dejando que la cantina exhalara de nuevo. Los ojos de Lorena estaban abiertos, sus labios pintados entreabiertos. «Tú realmente me hundirías con ella, ¿verdad?» «Si me obligas», respondí. Por primera vez su máscara se rompió. Se recostó mirando las deudas y escrituras en la mesa como si fueran llamas acercándose. Su bravuconería se derritió en algo crudo miedo. «Pensé que me amaba», susurró, «pero solo me usó. Cada vez que dudaba decía que pronto lo tendríamos todo, que nunca tendría que preocuparme otra vez. Y le creí». Su mano tembló mientras empujaba los registros de deudas hacia mí. «Está bien. Testificaré. Les diré qué me obligó a firmar, qué me hizo hacer. Solo promete que no me tocará de nuevo». Recogí las carpetas guardándolas en mi bolso. «Si dices la verdad, haré todo lo que pueda para mantenerte a salvo». Lorena sintió sus hombros cayendo como si se hubiera rendido no a mí, sino a la realidad de la que había estado huyendo. Mientras la acompañaba al aire nocturno, supe que el equilibrio había cambiado. Zulema había perdido a su amante, y al ganarla como testigo había tallado una nueva arma de la traición misma. Y con el testimonio de Lorena asegurado, el próximo campo de batalla sería la sala del tribunal. El juzgado olía a madera vieja y tensión. Adrián estaba sentado a mi lado en la mesa de los demandantes, sus manos tan apretadas que sus nudillos palidecían. Javier estaba entre nosotros y el estrado su corbata recta
sus ojos calmados pero afilados. Al otro lado del pasillo Zulema ajustaba su traje, a medida con facilidad teatral, susurrando algo a su abogado, un hombre traído desde Monterrey, cuya reputación se basaba en destrozar testigos. El juez entró y el juicio comenzó. Javier se movió primero. Con claridad deliberada presentó el video de seguridad de Carmen. La pantalla mostró a Adrián tambaleándose hacia mi porche, golpeando débilmente la puerta rogando entrar. Suspiros recorrieron los bancos detrás de nosotros. Luego vinieron los registros médicos, el médico describiendo, en detalle, los hematomas en las costillas y rostro de Adrián. Javier colocó fotos en el proyector, los moretones, el labio partido, la hinchazón. Cada imagen se sentía como un cuchillo, pero cada cuchillo apuntaba a Zulema. La escritura falsificada siguió. Javier la levantó, luego puso las firmas reales mías y de Adrián, junto a las falsificaciones. Incluso desde la última fila, cualquiera podía ver la diferencia. Esto dijo Javier con firmeza. No es una disputa matrimonial. Es fraude calculado y deliberado. Me atreví a mirar a Zulema. Su mandíbula estaba tensa, pero sus ojos brillaban con desafío. Entonces su abogado se levantó. Merodeó por la sala como hombre oliendo sangre. Adrián se burló. ¿No es cierto que has tenido problemas de ira antes? ¿Que una vez golpeaste una pared en tu taller cuando estabas frustrado? El rostro de Adrián enrojeció. Sí, pero yo. Responde sí o no, ladró el abogado. Sí. Sonrió girándose al jurado. Señoras y señores, ¿eso suena como un hombre calmado y pacífico? ¿O uno que fácilmente podría volverse violento en casa? Los murmullos dolieron, pero Javier se levantó rápido. Golpear una pared no es lo mismo que golpear a un cónyuge. Aquí tenemos pruebas médicas de quién sufrió las heridas. El abogado no había terminado. Con un gesto dramático sacó unas USB y la insertó en el monitor de la sala. Un video llenó la pantalla granuloso entrecortado. Mostraba a Adrián gritando en su cocina estrellando una silla contra el mostrador. El ángulo era diferente y el video tembloroso, pero la implicación era clara. Suspiros llenaron la sala. Los hombros de Adrián colapsaron su rostro descompuesto. Zulema se recostó con una sonrisa tan afilada que podría de haber cortado vidrio. Sentí mi propia respiración flaquear, pero Javier se inclinó hacia adelante, imperturbable. Señoría, dijo con calma, este video está alterado. Solicito que examinemos los metadatos. El juez frunció el ceño, pero asintió. Javier abrió su laptop proyectando el clip original, el video de la cámara de Carmen completo y con marca de tiempo. Mostraba la misma cocina, pero esta vez el contexto era claro. Adrián gritando porque Zulema y Lorena se burlaban de él provocándolo, hasta que explotó contra una silla, no una persona, y las marcas de tiempo probaron que el otro video había sido manipulado. Un silencio pesado cayó. El jurado se movió incómodo ahora mirando al abogado de Zulema con sospecha. La voz de Javier era como acero. La evidencia manipulada no es evidencia. Es otra mentira. El juez golpeó su mazo exigiendo orden. La sonrisa de Zulema titubeó, sus ojos destellando, con algo cercano al pánico. Entonces Lorena entró al estrado. Sus manos temblaban, pero su voz resonó por la sala. Zulema me obligó a hacerlo. Dijo. Me dijo que ayudara a Fierce-Paffisy a falsificar los papeles. Dijo que si me quedaba callada lo tendríamos todo. Pero fue su plan. Siempre su plan. Las palabras resonaron en la sala. Incluso el secretario dejó de teclear por un momento mirando con ojos abiertos. El abogado de Zulema intentó objetar, pero Lorena alzó la voz sobre él. Se reía de eso. Dijo que Marisela nunca lo notaría. Dijo que Adrián era demasiado débil para pelear. Me hizo falsificar con ella. La sala estalló. El mazo golpeó una y otra vez, pero el sonido no podía borrar la verdad que ahora llenaba el aire. Y mientras apretaba la mano de Adrián, sentí por primera vez que la fortaleza de mentiras comenzaba a temblar. El mazo golpeó 3 veces, y la voz del juez llenó la sala con una finalidad
que silenció incluso los susurros en la galería. Esta corte encuentra causa suficiente para emitir órdenes de protección inmediatas a favor de Adrián Durán, declaró. Todos los activos bajo el nombre de Zulema Vega quedan congelados en espera de investigación. La transferencia de terreno intentada a Lorena Salgado se anula con efecto inmediato y se devuelve a la herencia de la familia Durán. Además, este asunto se remite a la oficina del fiscal del distrito para enjuiciamiento penal por cargos de fraude y violencia doméstica. Cada palabra cayó como el tañido de una campana. Durante meses había cargado el peso de la sospecha, los susurros y las amenazas. Ahora, en este momento, la justicia se hablaba más alto que los rumores. A mi lado, Adrián soltó un suspiro tembloroso, su mano apretando la mía tan fuerte que dolió. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no eran las lágrimas de derrota que vi en mi entrada a las 2 de la madrugada. Estas eran lágrimas de supervivencia, de vindicación. Al otro lado del pasillo, Zulema se quedó congelada. Su abogado susurraba frenéticamente en su oído, pero ella no lo escuchó. Su rostro se desangró de color, su cuerpo se tambaleó, y luego se desplomó en su silla como si el veredicto mismo le hubiera robado los huesos de su cuerpo. El alguacil se acercó a ella, pero lo apartó débilmente, mirando al suelo con una mirada hueca. Por primera vez parecía pequeña no la mujer astuta y calculadora que se burló de mi hijo, sino una cáscara rota bajo el peso de sus propias mentiras. Lorena estaba sentada unas filas atrás con la cabeza baja. Cuando las palabras del juez golpearon su nombre, no se inmutó. Para cuando el mazo resonó de nuevo para levantar la sesión, ya estaba de pie deslizándose silenciosamente hacia la salida. No me miró ni una sola vez. Más tarde escucharía que desapareció del pueblo por completo sin dejar dirección ni rastro de la amante que una vez desfiló en rojo. La sala se vació en oleadas periodistas susurrando, en sus grabadoras vecinos fingiendo no mirar viejos amigos atrapados entre la incredulidad y la vindicación. Recogí los archivos lentamente, asegurándome de que cada pieza de evidencia regresaras a mi bolso. No quería que quedara ni un fragmento que pudiera darle un hilo del que tirar. Cuando salimos, el sol del mediodía golpeó fuerte, más caliente de lo usual, como si el cielo mismo fuera testigo. La gente se había reunido en las escalinatas del juzgado. No gritaban, no vitoreaban. Susurraban. Marisela ganó. Las palabras se extendieron por la multitud, algunas voces teñidas de alivio, otras de inquietud. Algunos aún dudaban, podía verlo en sus ojos, pero la duda ya no importaba. La corte había hablado. La ley había estampado su sello. Adrián se detuvo en las escalinatas, inhalando profundamente como si el aire fuera más ligero. Por primera vez en meses, sus hombros se alzaron en lugar de encorvarse. Se giró hacia mí, su voz quebrándose. «Mamá, lo logramos». Puse mi mano contra su mejilla cuidadosa con los moretones que se desvanecían. «No, hijo. Tú lo lograste. Tú resististe». Descendimos juntos un paso a la vez, pasando la multitud que murmuraba. Sus susurros nos seguían como sombras, pero detrás de cada palabra estaba la verdad, que nadie podía borrar. La fortaleza de mentiras se había roto, y por una vez, la justicia ya había encontrado su camino. En el auto, Adrián exhaló de nuevo apoyándose contra la puerta. «¿Y ahora qué?», preguntó casi temeroso de la respuesta. Miré hacia el juzgado, a los pilares aún resonando con el sonido del mazo, y sentí el tirón de asuntos pendientes. El veredicto fue una victoria, sí, pero no era el fin. Porque la justicia había hablado, pero las cicatrices aún permanecían. Y la próxima batalla sería ayudar a mi hijo a reconstruir una vida de las ruinas dejadas atrás. Adrián se mudó de vuelta a mi casa la semana después del veredicto. Al principio apenas salía de su cuarto cargando su vergüenza como una segunda piel. No lo presioné. La curación no responde a relojes ni calendarios. Cada día cocinaba una comida sencilla, dejaba la puerta abierta y le recordaba que el hogar seguía siendo suyo. Lentamente comenzó a salir a la luz otra vez.
Para la primavera había comenzado a hablar sobre el taller, que alguna vez soñó el suyo propio. No la idea empeñada de éxito de Zulema, sino un lugar donde el sudor y la grasa podían construir un trabajo honesto. Lo vi remendar herramientas, fregar llaves oxidadas y pintar sobre un letrero desvaído que decía «Servicio Automotriz Durán». Era modesto, escondido en la esquina de la calle San Pedro, pero era suyo. Y cuando el primer auto entró, se paró más erguido de lo que lo había visto en años. Yo también regresé a mi trabajo, aunque no en uniforme. Los años en la comisaría me dejaron cicatrices, pero también habilidades. Comencé a ser voluntaria en el albergue local, guiando a mujeres y familias a través del mismo laberinto de miedo y papeleo que había enfrentado. Venían a mí con moretones escondidos bajo las mangas, con susurros de amenazas guardados en sus gargantas. Me sentaba junto a ellas llenando formularios, llamando abogados, y a veces solo sosteniendo sus manos hasta que el temblor cedía. Carmen a menudo se unía a mí trayendo café y su presencia constante. Javier seguía contactándome, recordándome que casos como el nuestro no eran aislados. Y Adrián los fines de semana, cuando su taller estaba tranquilo, a veces venía conmigo sentándose con jóvenes que habían perdido su rumbo, diciéndoles que no todos los errores los definían para siempre. La vida no volvió a ser lo que era antes. No podía, pero echó raíces en un suelo nuevo, raíces que se sentían más fuertes. La casa que alguna vez resonó con traición, ahora llevaba el sonido de motores rugiendo desde la calle, risas durante la cena y el murmullo de vecinos que ya no susurraban con sospecha sino con respeto. Una noche, mucho después de que Adrián se fue a dormir, me senté sola en el porche. Los grillos zumbaban y las estrellas se derramaban por el cielo de Monterrey. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo regresara, los golpes en mi puerta, el colapso de mi hijo en la oscuridad, los papeles falsificados que se burlaban de mi confianza. Luego pensé en el sol del mediodía en las escalinatas del juzgado, el peso aligerándose cuando la justicia finalmente habló, la forma en que la mano de Adrián apretó la mía como si hubiera encontrado su columna otra vez. A las 2 a.m., mi hijo colapsó en mi puerta. Al mediodía me aseguré de que nadie lo destruyera de nuevo. Ese es el juramento de una madre. Si la traición entrara en tu hogar por la noche, ¿te quedarías en silencio o pelearías hasta el amanecer?